En febrero de 1943, el Ejército Rojo entró en Kharkov, convencido de que la guerra en el este ya tenía un resultado escrito. Stalingrado había caído semanas antes. El sexto ejército alemán había sido destruido. El impulso soviético era real, era masivo y parecía imparable. Los soldados que marchaban hacia la segunda ciudad más grande de Ucrania lo hacían con la certeza de quien siente que el enemigo ya está roto. No estaba roto. Lo que vino después fue una de las batallas más brutales y más ignoradas del frente oriental. Una ciudad que cambió de manos 4 veces durante la guerra. Calles convertidas en corredores de muerte. Edificios que pasaban de mano en combates donde la distancia entre los dos bandos se medía en metros, a veces en centímetros. Y en el centro de todo, un contraataque alemán que los libros de táctica militar estudian todavía como una obra maestra de maniobra, ejecutada por hombres que combatían en temperaturas de 20 grados bajo cero sobre una ciudad en llamas. Esta es la historia de la tercera batalla de Kharkov, y no tiene nada de gloriosa. El momento en que el impulso se convierte en trampa. Para entender la tercera batalla de Kharkov, hay que entender el estado de ánimo de ambos bandos en los primeros días de febrero de 1943. El Ejército Rojo vivía una euforia que tenía fundamentos reales, pero que, como toda euforia en la guerra, distorsionaba la percepción de lo que estaba ocurriendo realmente. Stalingrado había terminado el 2 de febrero con la capitulación del Feldmariscal Paulus y los restos del sexto ejército alemán. Era la mayor derrota militar que Alemania había sufrido en toda la guerra. 300.000 personas habían entrado en la bolsa. Menos de 90.000 salieron caminando hacia los campos de prisioneros soviéticos, de los cuales solo una fracción sobreviviría para ver a Alemania otra vez. El impacto psicológico de Stalingrado en el mando soviético fue real y comprensible. Si el sexto ejército, la unidad más poderosa que Alemania había desplegado en el frente oriental, había sido destruida, ¿qué podía detener el avance ahora? Los generales soviéticos que planificaron las operaciones de febrero de 1943 respondieron a esa pregunta con una ambición que los recursos disponibles no siempre justificaban. El frente de Voronezh, bajo el general Philip Golikov, y el frente sudoccidental, bajo el general Nikolai Batutin, recibieron órdenes de avanzar hacia el oeste y el suroeste con objetivos que incluían no solo Kharkov, sino el Dnieper a cientos de kilómetros de distancia. El problema, que los planificadores soviéticos minimizaron o no sopesaron con suficiente cuidado, era que sus ejércitos habían estado combatiendo de manera continua desde noviembre de 1942. Los hombres estaban agotados. Las líneas de suministro se habían extendido hasta el límite de lo que los camiones y los ferrocarriles podían sostener en el invierno de la estepa rusa. Los tanques necesitaban mantenimiento que no habían recibido, y avanzar en invierno sobre una estepa cubierta de nieve, con temperaturas que bajaban de 20 grados bajo cero de manera rutinaria, no era una operación que el impulso moral pudiera sustituir por recursos materiales. Del lado alemán, la situación era dramática pero diferente en su naturaleza. El Grupo de Ejércitos Don, rebautizado Grupo de Ejércitos Sur bajo el mando del Feldmariscal Erich von Manstein, operaba en condiciones de crisis permanente desde el colapso del sexto ejército. Había perdido unidades, había perdido terreno y operaba con flancos expuestos que cualquier manual de táctica hubiera considerado insostenibles, pero Manstein era cualquier cosa menos un general de manual. Lo que otros veían como una situación desesperada, él lo veía como una oportunidad táctica que requería nervios de acero y la disposición a ceder terreno con intención antes que defenderlo por principio. La idea central de Manstein era brutal en su lógica:
dejar que el Ejército Rojo avanzara, extendiendo sus líneas de suministro al límite, agotando a sus unidades en el avance, y entonces golpear los flancos del saliente con las formaciones blindadas de élite que todavía tenía disponibles. No era una estrategia cómoda. Requería explicar a Hitler que tenía alergia patológica a cualquier retirada voluntaria, por qué ceder Kharkov podía ser el primer paso para reconquistarla. Y requería confiar en que las divisiones Panzer SS, que eran el núcleo del contraataque planeado, aguantarían lo que se les pidiera. Las divisiones SS, Panzergrenadier, Leibstandarte, Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf formaban el segundo cuerpo Panzer SS bajo el mando del general de las Waffen SS, Paul Hauser. Eran unidades de élite en el sentido más real del término, equipadas con los mejores materiales disponibles, con un nivel de entrenamiento superior al promedio y con una experiencia de combate acumulada que las hacía capaces de ejecutar maniobras que otras unidades no habrían podido intentar. También eran unidades cuya historia está manchada por crímenes documentados contra civiles y prisioneros, un elemento que cualquier relato honesto de la campaña no puede omitir, aunque no sea el foco de esta historia. Mientras Manstein planificaba su contraataque, el Ejército Rojo entró en Kharkov. La ciudad, la segunda más grande de Ucrania y un centro industrial de primera importancia, había sido evacuada por las fuerzas alemanas el 16 de febrero de 1943, en una decisión que Hauser tomó por su cuenta, desobedeciendo la orden explícita de Hitler de defenderla hasta el último hombre. Hauser calculó correctamente que intentar sostener Kharkov con las fuerzas disponibles en ese momento habría significado la destrucción de su cuerpo sin beneficio estratégico compensatorio. Prefirió salvar sus divisiones para el contraataque que Manstein estaba preparando. La decisión le costó una reprimenda formal. La historia le daría la razón. Las fuerzas soviéticas que entraron en Kharkov el 16 de febrero encontraron una ciudad que la guerra había transformado en algo difícilmente reconocible. Kharkov había sido ocupada por los alemanes desde octubre de 1941. Durante 16 meses de ocupación, la población civil había vivido bajo condiciones que combinaban el hambre sistemática con la violencia de la administración militar y las operaciones de las SS contra la población judía y los comisarios políticos soviéticos. La ciudad que el Ejército Rojo recuperó en febrero de 1943 era una versión devastada de la que había perdido en 1941. El soldado Anatoly Zhurablev, que formaba parte de las unidades de la 40ª Armada que entraron en Kharkov, describió años después lo que encontraron. Las calles estaban vacías pero no tranquilas. Había cadáveres que el frío había conservado desde semanas antes, edificios quemados, ventanas sin cristales y un silencio que no era paz sino ausencia. La gente que quedaba en la ciudad salía despacio, como si no creyeran que éramos reales. Una mujer mayor me agarró del brazo y empezó a llorar sin decir nada. No le pregunté nada. No había nada que preguntar. La euforia del Ejército Rojo al tomar Kharkov era comprensible y estaba justificada en términos simbólicos, pero la situación táctica real era considerablemente más frágil de lo que el estado de ánimo sugería. Las unidades soviéticas que habían avanzado desde el Don hasta Kharkov en pocas semanas lo habían hecho a costa de un agotamiento que los informes de los comandantes de división reflejaban con alarma. Las líneas de suministro eran precarias. Los tanques disponibles eran una fracción de los que habían iniciado la ofensiva. Y al suroeste y al sur, Manstein estaba terminando de concentrar las fuerzas para el golpe que cambiaría todo.
El 19 de febrero de 1943, mientras los soldados soviéticos consolidaban sus posiciones en Kharkov y las unidades de vanguardia continuaban avanzando hacia el oeste, convencidas de que la resistencia alemana estaba a punto de colapsar definitivamente, el primer grupo Panzer alemán golpeó el flanco sur de la penetración soviética. No fue un ataque convencional de frente. Fue un golpe de flanco diseñado específicamente para cortar las líneas de comunicación de los ejércitos soviéticos que se habían extendido demasiado hacia el oeste. El impacto fue inmediato y devastador. Las unidades del frente sudoccidental de Batutín, que habían estado avanzando con la confianza de quien no espera resistencia seria, se encontraron de repente con sus flancos amenazados y sus líneas de suministro cortadas o en peligro de serlo. El cambio de situación fue tan abrupto que algunos comandantes de división tardaron horas en comprender completamente lo que estaba ocurriendo. El general Markian Popov, que comandaba el grupo blindado que llevaba su nombre y que había sido el filo más afilado del avance soviético hacia el oeste, describió en su informe posterior la rapidez con que la situación se deterioró. En cuestión de horas pasamos de ser la fuerza que avanzaba a ser la fuerza que resistía. Los flancos estaban bajo presión simultánea desde direcciones que no habíamos previsto con suficiente seriedad. El combustible era el problema inmediato. Sin combustible, los tanques son simplemente cajas de acero. El frío, que había sido un elemento constante y miserable de la campaña para ambos bandos, adquiría en esos días una dimensión táctica adicional. Los vehículos que se quedaban sin combustible o que sufrían averías mecánicas en campo abierto no podían ser reparados con normalidad a 20 grados bajo cero. Los motores que se apagaban durante la noche a menudo no volvían a arrancar por la mañana sin procedimientos de calentamiento que consumían tiempo y recursos. Y los hombres que tenían que realizar operaciones de mantenimiento al aire libre en esas temperaturas lo hacían con manos que perdían sensibilidad en minutos. El metal a esa temperatura quema como fuego, recordó décadas después un mecánico soviético cuyo nombre los registros conservaron como Vasily Kornilov, asignado a una unidad de mantenimiento de la Tercera Armada de Tanques. Si tocabas una pieza metálica sin guantes con las manos húmedas, la piel se quedaba pegada al metal. Aprendías rápido a no cometer ese error 2 veces, pero las primeras veces, antes de aprenderlo, dolía de una manera que no se olvida. Mientras la crisis se desarrollaba en el flanco sur del saliente soviético, en Kharkov misma las unidades que habían tomado la ciudad comenzaban a comprender que mantenerla sería considerablemente más difícil de lo que tomarla había sido. Los informes de inteligencia que llegaban al cuartel general del frente de Voronezh indicaban concentraciones de fuerzas alemanas al sur y al suroeste. Las divisiones Panzer SS, que habían evacuado la ciudad días antes, estaban siendo lanzadas ahora como el brazo norte del contraataque de Manstein, con el objetivo de recapturar Kharkov por el sur y el suroeste, mientras otras unidades cortaban las rutas de retirada hacia el norte y el este. El teniente coronel Rudolf von Ribbentrop, hijo del ministro de Exteriores alemán y comandante de un batallón de tanques de la Leibstandarte SS, participó en los combates de aproximación a Kharkov en esos días de finales de febrero. En sus memorias escribió: «Avanzábamos sabiendo que teníamos que recuperar lo que habíamos abandonado 2 semanas antes. Había algo extraño en eso, en regresar al mismo terreno que habíamos dejado. Pero la situación táctica era completamente diferente. Ahora éramos nosotros los que teníamos el impulso y ellos los que tenían que reaccionar a lo que hacíamos». Para el 1 de marzo de 1943, el segundo cuerpo Panzer SS había alcanzado los suburbios del sur de Kharkov. Lo que comenzaba ahora no era un asalto frontal a una ciudad defendida en posiciones preparadas. Era algo más caótico, más cercano y considerablemente más brutal. Una batalla urbana donde la superioridad técnica de los tanques alemanes
quedaba en parte neutralizada por el terreno construido, donde cada edificio era una posición defensiva potencial y donde la infantería soviética que defendía la ciudad combatía con la desesperación de quien sabe que la retirada es difícil y la rendición tiene consecuencias que prefiere no calcular. Los combates por Kharkov estaban a punto de comenzar en su forma más brutal, y ninguno de los dos bandos, ni los que atacaban ni los que defendían, saldría de ellos sin haber pagado un precio que la frialdad de las estadísticas de bajas nunca puede capturar completamente. La ciudad que ardía por dentro. El asalto alemán a Kharkov comenzó el 7 de marzo de 1943 desde el sur y el suroeste, con las 3 divisiones del segundo cuerpo Panzer SS avanzando en un movimiento de tenaza que buscaba rodear la ciudad antes de penetrar en ella. La lógica de Hauser era clara: entrar directamente en el tejido urbano sin haber asegurado los flancos era asumir un riesgo innecesario. Pero la lógica de la batalla urbana tiene sus propias reglas, y esas reglas a menudo ignoran los planes de los generales. La división Leibstandarte avanzó por el sector occidental, la Das Reich por el sur y la Totenkopf cubrió el flanco exterior para impedir que refuerzos soviéticos llegaran desde el norte y el este. Sobre el papel era una maniobra limpia. Sobre el terreno, en temperaturas que seguían bajando de 15 grados bajo cero, con nieve que cubría el suelo y convertía cada camino en una adivinanza logística, la ejecución fue considerablemente más complicada. Los primeros combates serios en los suburbios del sur de Kharkov mostraron inmediatamente lo que esperaba a los atacantes en el interior. Las unidades soviéticas que defendían la ciudad pertenecían principalmente a la Tercera Armada de Tanques del general Pavel Rybalko y a varias divisiones de fusileros del frente de Voronezh. Habían tenido 3 semanas para preparar posiciones defensivas en una ciudad que conocían y que habían recuperado con esfuerzo. No iban a cederla sin combatir cada metro. El primer edificio que tuvimos que tomar nos costó 4 horas y 11 hombres, escribió el Obersturmführer Ernst Barkmann de la división Das Reich en sus anotaciones de combate. 4 horas por un edificio de 3 plantas. Cuando entramos finalmente, había 7 soldados soviéticos muertos adentro. 7 hombres habían detenido a una compañía durante 4 horas. Entonces miramos la calle que teníamos por delante y conté los edificios que quedaban hasta el centro de la ciudad, y dejé de contar. La batalla urbana tiene una mecánica que ningún entrenamiento puede replicar completamente. Los tanques, que en campo abierto eran el elemento dominante del combate en el frente oriental, en el tejido urbano se convertían en objetivos vulnerables. Una calle estrecha transformaba un Panzer IV en un blanco que no podía maniobrar. Un soldado con una botella incendiaria en el tercer piso de un edificio tenía ventaja real sobre una máquina de 40 toneladas que no podía elevar su cañón lo suficiente para alcanzarlo. Y los edificios de apartamentos soviéticos, construidos con concreto grueso y estructuras masivas, resistían impactos de artillería que habrían demolido construcciones más ligeras. Los defensores soviéticos habían organizado la defensa de Kharkov en profundidad, con posiciones escalonadas que obligaban al atacante a eliminar cada punto de resistencia antes de poder avanzar al siguiente. Las intersecciones de las calles estaban cubiertas por fuego cruzado desde posiciones en las esquinas de los edificios. Los sótanos albergaban depósitos de municiones y posiciones para francotiradores que podían moverse entre edificios a través de los sistemas de túneles y conductos que conectaban los sótanos del centro de la ciudad. Y en los puntos de mayor importancia estratégica, principalmente las grandes fábricas industriales y los nudos ferroviarios, había posiciones preparadas con sacos de arena, emplazamientos de ametralladoras y campos de minas improvisados.
El soldado Grigori Ponomarenko, que formaba parte de una unidad de fusileros soviéticos asignada a la defensa del sector industrial del noreste de la ciudad, describió años después las condiciones de esos primeros días de combate urbano. Llevábamos la cuenta de los alemanes que caían delante de nosotros porque era la única manera de saber que lo que hacíamos servía para algo. Pero ellos seguían viniendo. Tomábamos un edificio durante la noche y por la mañana los alemanes estaban en el edificio de enfrente. Entonces había que empezar de nuevo. El problema del combate en ciudad es que nunca sabes dónde está la línea del frente, porque la línea del frente está en todas partes al mismo tiempo. Para el 9 de marzo, las fuerzas de la Leibstandarte y la Das Reich habían penetrado en los barrios del sur de Kharkov y combatían en las calles del centro. La situación para los defensores soviéticos era tácticamente complicada. La amenaza de ser completamente rodeados era real, ya que la Totenkopf seguía avanzando por el exterior norte para cortar las rutas de retirada hacia el noreste. El general Rybalko solicitó permiso al frente de Voronezh para retirar sus fuerzas de la ciudad antes de que el cerco se completara. El permiso tardó en llegar y cuando llegó, las condiciones para una retirada ordenada ya se habían deteriorado significativamente. Mientras la batalla rugía en el tejido urbano, la artillería de ambos bandos trabajaba de manera casi continua. La artillería alemana disparaba sobre los nodos de resistencia soviética, identificados por los observadores avanzados que acompañaban a la infantería. La artillería soviética, situada al norte y al noreste de la ciudad, respondía sobre las concentraciones alemanas que podía identificar. El resultado sobre el tejido urbano era el de una demolición sistemática y no planificada. Edificios que habían sobrevivido intactos 2 semanas antes quedaban reducidos a escombros en horas. Tuberías de agua y gas reventadas creaban nuevos peligros. Las calles se llenaban de cascotes que dificultaban el movimiento de los vehículos y que proporcionaban cobertura adicional para la infantería de ambos lados. La ciudad ardía, escribió el Hauptsturmführer Michael Wittmann, comandante de una compañía de tanques de la Leibstandarte que combatió en las calles del centro de Kharkov, en el informe que presentó a sus superiores al terminar la batalla. No ardía en algunos puntos. Ardía en todas partes. Los incendios de los edificios iluminaban los combates nocturnos con una luz que no era natural. Avanzabas por una calle y el fuego te daba calor en un lado de la cara, mientras el otro lado lo tenías helado por el frío. Era una sensación extraña que no consigo describir mejor que eso. Wittmann, que se convertiría en el as de tanques más celebrado de las Waffen-SS y que moriría en Normandía en agosto de 1944, tenía en Kharkov en marzo de 1943 29 años y una experiencia de combate acumulada desde el inicio de Barbarroja. Su descripción de los combates en el interior de la ciudad reflejaba algo que los informes oficiales tendían a omitir: la desorientación fundamental que produce el combate urbano en quienes están acostumbrados a la guerra en campo abierto, donde la visibilidad y la distancia permiten una percepción del conjunto que en la ciudad simplemente no existe. El 11 de marzo, los combates alcanzaron el centro histórico de Kharkov. La plaza Dzerzhinsky, el espacio abierto más grande del centro de la ciudad, se convirtió en un campo de batalla donde la ventaja táctica oscilaba con una rapidez que los partes de guerra de ambos lados tenían dificultad para registrar con precisión. Los tanques alemanes intentaban cruzar el espacio abierto de la plaza bajo el fuego de los cañones antitanque soviéticos situados en los edificios del perímetro. Los defensores soviéticos, conscientes de que el perímetro de la ciudad se estaba cerrando, combatían con una ferocidad que tenía en parte el carácter de quien ya no tiene a dónde retroceder. El sargento Stepan Kovalev, de la 25ª División de Fusileros de la Guardia, combatió en el sector de la plaza Dzerzhinsky durante 3 días consecutivos. En el testimonio que prestó ante un historiador soviético en los años 60 dijo:
Yo tenía 19 años y llevaba 2 años en el ejército. Había combatido en Stalingrado, creía que nada podía ser peor que Stalingrado. Kharkov no fue peor, fue diferente. En Stalingrado era un infierno, pero uno sabía dónde estaba el enemigo. En Kharkov el enemigo podía estar en cualquier ventana, en cualquier sótano, en cualquier esquina. La incertidumbre de eso es un tipo de agotamiento que no se parece a ningún otro. Para el 12 de marzo, la situación de los defensores soviéticos en el interior de Kharkov se había vuelto insostenible. Las unidades de la Totenkopf habían completado prácticamente el cerco por el norte, cortando las rutas principales de retirada y suministro. Las unidades que todavía combatían en el centro de la ciudad lo hacían sabiendo que la posibilidad de una retirada organizada se reducía con cada hora que pasaba. Ribalko ordenó una ruptura hacia el noreste con las fuerzas que quedaban en condiciones de moverse, abandonando el equipamiento pesado que no podía ser evacuado y dejando grupos de combate en las posiciones más importantes para cubrir la retirada. Lo que siguió fue uno de los episodios más costosos de toda la batalla. Las columnas soviéticas que intentaban abrirse paso hacia el noreste a través del cerco de la Totenkopf lo hacían bajo fuego continuo, en un terreno cubierto de nieve que no ofrecía cobertura real y a temperaturas que hacían cada herida potencialmente mortal por congelación, incluso si el impacto no era inmediatamente incapacitante. Los que lograban romper el cerco llegaban a las líneas propias diezmados y agotados. Los que no lo lograban quedaban atrapados en los bolsillos de resistencia que se iban extinguiendo uno por uno en el interior de la ciudad. El Obersturmführer Joachim Peiper, oficial de la Leibstandarte, que dirigió algunas de las operaciones de limpieza en los barrios del norte de la ciudad durante esos días, reportó en su informe que la resistencia de las unidades soviéticas aisladas en el interior fue extraordinariamente tenaz hasta el final, con soldados que combatían desde posiciones individuales hasta ser neutralizados. El informe de Peiper, como otros documentos de las Waffen-SS de ese periodo, omitía sistemáticamente información sobre el tratamiento de prisioneros y civiles, tema sobre el que otras fuentes y procesos judiciales posteriores aportarían evidencia que el lenguaje burocrático de los informes militares no recogía. Porque la brutalidad de la tercera batalla de Kharkov no se limitó al combate entre soldados. La ciudad había tenido antes de la guerra una población de casi 800.000 personas. Para marzo de 1943, después de 16 meses de ocupación alemana y los combates de la reconquista soviética y la nueva reconquista alemana, la población civil que permanecía en la ciudad vivía en condiciones que la palabra miseria no describe con suficiente precisión. Los edificios destruidos, la ausencia de calefacción, la escasez de alimentos que se había convertido en hambre directa y el peligro constante de los combates que rugían en las calles creaban una experiencia civil de la batalla que los partes militares de ambos bandos ignoraban completamente. Una habitante de Kharkov, que prefirió no dar su nombre en el testimonio que prestó décadas después ante un historiador ucraniano, describió los días del combate urbano de marzo de 1943. Estábamos en el sótano con otras 12 familias. Los niños no lloraban porque ya habían aprendido que llorar hacía daño a la garganta en el frío y porque los adultos les pedían silencio. Arriba oíamos los disparos, las explosiones, el ruido de los tanques sobre el pavimento. A veces el edificio temblaba. Una noche hubo una explosión tan cerca que pensamos que el techo del sótano cedía. No cedió. Por la mañana salimos y el edificio de enfrente ya no existía. El 14 de marzo de 1943, la resistencia organizada soviética en el interior de Kharkov había cesado en la mayor parte de la ciudad. Las últimas posiciones de la Tercera Armada de Tanques y las divisiones de fusileros que habían combatido en la ciudad fueron eliminadas o escaparon a través de los huecos que quedaban en el cerco.
La Das Reich aseguró el centro de la ciudad. La Leibstandarte controló el sector occidental y meridional. La Totenkopf mantuvo el cerco exterior que había impedido la llegada de refuerzos soviéticos durante los días críticos del combate. Kharkov volvía a estar en manos alemanas. Por segunda vez en año y medio, los mismos edificios, las mismas plazas y las mismas calles habían cambiado de dueño mediante un proceso que había transformado la ciudad en algo que sus habitantes originales habrían tenido dificultad en reconocer. Las pérdidas de ambos lados en la tercera batalla de Kharkov son difíciles de establecer con precisión porque las fuentes de los dos bandos no siempre coinciden y porque las condiciones del combate hacían el registro exacto de bajas prácticamente imposible en tiempo real. Las estimaciones más aceptadas por la historiografía hablan de entre 10.000 y 12.000 bajas alemanas en la operación completa del contraataque de Manstein, incluyendo los combates previos al asalto directo a la ciudad. Las bajas soviéticas fueron considerablemente mayores. Se estima que la tercera armada de tanques de Rybalko perdió la mayor parte de su equipamiento blindado y sufrió entre 40 y 50.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros solo en la fase de la batalla por la ciudad. Las cifras totales soviéticas para toda la operación de Manstein, desde el inicio del contraataque el 19 de febrero hasta la consolidación de las posiciones después de la caída de Kharkov, superan probablemente los 100.000 hombres fuera de combate. Para el general Rybalko, la pérdida de Kharkov fue una derrota profesional y personal que el lenguaje de los informes militares soviéticos no podía suavizar. La tercera armada de tanques, que había entrado en la ciudad como punta de lanza del impulso soviético post-Stalingrado, salió de ella como sombra de lo que había sido. Rybalko sobrevivió a la derrota y continuó su carrera militar, llegando a comandar operaciones importantes en 1944 y 1945, incluyendo la batalla por Berlín. Pero Kharkov quedó en su trayectoria como la cicatriz que el ascenso posterior no podía borrar completamente. Para Manstein, la tercera batalla de Kharkov fue la confirmación práctica de una teoría táctica que los libros de Estado Mayor habían debatido en abstracto durante décadas, que la retirada deliberada como preparación para el contraataque podía funcionar incluso contra fuerzas numéricamente superiores si el tempo se controlaba con precisión y si las reservas blindadas disponibles tenían la calidad necesaria para convertir el impulso en destrucción cuando llegaba el momento. El feldmariscal escribiría sobre Kharkov en sus memorias con la satisfacción controlada de quien sabe que hizo lo que debía hacerse y que funcionó. Lo que sus memorias omitían, con la misma consistencia de los informes de Piper, era la naturaleza de las unidades que había usado para ejecutar esa maniobra y lo que esas unidades hacían más allá del combate estrictamente militar. El 15 de marzo, con Kharkov asegurada, los elementos avanzados del segundo cuerpo Panzer SS continuaron hacia el norte y reconquistaron Belgorod, cerrando un saliente soviético que había permanecido como amenaza potencial sobre el flanco derecho de las posiciones alemanas. Con la caída de Belgorod, el frente sur se estabilizó en una línea que incluía el saliente de Kursk, esa protuberancia del territorio soviético hacia el oeste que los planificadores alemanes miraban en sus mapas con la misma mezcla de tentación y aprensión que una trampa bien colocada. Lo que vendría 4 meses después en ese saliente, en julio de 1943, sería la respuesta final a la pregunta que el contraataque de Manstein había dejado sin resolver: si la brillantez táctica alemana podía compensar indefinidamente la superioridad de recursos soviética o si Kharkov había sido el último momento en que esa compensación era posible a escala operativa. La respuesta llegaría en Kursk y sería definitiva.
Pero esa es otra historia. La historia de Kharkov termina aquí, en marzo de 1943, con una ciudad que había cambiado de manos por tercera vez en 18 meses y que lo haría una vez más, definitivamente, en agosto de ese mismo año, cuando la ofensiva soviética que siguió a Kursk la recuperó sin que los alemanes pudieran organizar una defensa comparable a la de marzo. Para los civiles que habían sobrevivido en los sótanos, para los soldados de ambos bandos que habían combatido calle por calle y edificio por edificio, para los muertos que quedaron bajo los escombros de lo que había sido la segunda ciudad más grande de Ucrania, la pregunta de quién controlaba Kharkov en un momento dado probablemente importaba menos que la pregunta de cuándo terminaría todo aquello. Esa pregunta tardó 2 años más en tener respuesta.